Si un cono tiene una altura h igual al doble del radio r, y el volumen, v, entonces el radio r es igual a la raíz cúbica de 3v dividido por 2pi. Se nos pidió usar esta ecuación para determinar el volumen de un cono cuando el radio es igual a 3 pies, y la altura es el doble de su radio. Por lo tanto, es importante reconocer que esta única ecuación es verdadera cuando la altura del cono es igual al doble de tu radio. Entonces, mirando el cono de abajo, esta ecuación solo es cierta cuando la altura h es igual a 2r. La información que se nos da cumple este requisito y, por lo tanto, podemos usar esta ecuación para determinar el volumen del cono cuando el radio es igual a 3 pies. Para el siguiente paso, sustituimos 3 por r en nuestra ecuación, y luego resolvemos la ecuación por v. Entonces, realizando esta sustitución, tendríamos la ecuación 3 igual a la raíz cúbica de 3v dividido por 2pi. Y ahora necesitamos resolver esta ecuación para v debido a que el radical ya está aislado en un lado de la ecuación. El siguiente paso es elevar ambos lados de la ecuación a la potencia del índice, lo que significa que para el siguiente paso, cubicamos ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda, 3 cubos equivalen a 3 veces 3 veces 3, lo que equivale a 27. Entonces, si 27 es igual a la derecha, el cubo deshace la raíz del cubo, y nos quedamos con la fracción 3v sobre 2pi. Para el siguiente paso, eliminemos la fracción de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por 2pi. Entonces, multiplicamos el lado derecho por 2pi, y multiplicamos el lado izquierdo por 2pi. A la izquierda, 27 veces 2pi equivalen a 54pi. A la derecha, simplificamos antes de multiplicar, ya que una fracción 2pi tiene un denominador de 1. Tenemos un factor común de 2pi entre el numerador y el denominador. Hay 2pi y 2pi aquí y aquí. La parte ahora es solo 3v por 1, que es igual a 3v. Entonces, ahora tenemos la ecuación 54pi es igual a 3v para resolver para v, el volumen. El último paso es dividir ambos lados entre 3. Simplificar 54 dividido entre 3 es igual a 18. El lado izquierdo se simplifica a 18pi. En el lado derecho, 3 dividido por 3 se simplifica a 1, una vez v es v. Entonces, ahora sabemos el volumen exacto del cono, v es igual a 18pi y las unidades serían pies cúbicos. Pero, también aproximamos el volumen usando la aproximación de 3.14 para pi. Entonces, también podemos decir que el volumen es aproximadamente igual a 18 veces 3.14. 18 veces 3.14 es igual a 56.52. Y, por supuesto, la respuesta sigue siendo pies cúbicos. Entonces, usando la ecuación dada, que de nuevo solo es cierta cuando la altura es igual al doble de su radio, podemos determinar el volumen del cono. De la información dada. Espero que hayas encontrado esto útil.